Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina, en este caso ya pensando bastante en las elecciones. Hablamos de dilemas electorales, la política económica que podemos esperar de ahora en más, pensando justamente en las urnas y el efecto sobre los activos financieros. Bueno, hablamos de una contienda electoral que ya se ha estado desenvolviendo durante todo el año, queda todavía por delante septiembre con Buenos Aires como gran contienda electoral. El 7 de septiembre se van a elegir diputados, senadores. Vamos a encontrarnos con también Corrientes, en donde en Corrientes quedó fuera del cronograma habitual. También hay una elección de gobernador, diferente a lo que sucede en otros en el resto de la República. Y en octubre sí, las elecciones legislativas nacionales, en donde también se suman las provinciales para Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero. Esto es la contienda que todavía queda por delante. Ya hemos pasado, por ejemplo, en Santa Fe con las elecciones y esto comenzó desde temprano el año. Pero bueno, ya estamos ahora pensando en las elecciones nacionales. No hubo pasos, no va a haber pasos. Bueno, entonces vamos directamente hacia el mes de octubre. ¿Y cuáles son los efectos propios de cualquier contienda electoral en Argentina? Cada 2 años se da más o menos lo mismo, una dolarización de cartera. Y acá lo que encontramos es que se levantó el cepo desde el 14 de abril de 2025. El Banco Central ha permitido que las personas humanas, las personas físicas, podamos comprar dólares libremente, con la restricción, sí, de no poder comprar en efectivo más de $100 al mes, pero todo lo que queramos a nivel bancario. 1 millón de argentinos compran divisas mes a mes. Las cifras, acá he tomado distintas fuentes, pero ahora vamos a ver el balance cambiario del Banco Central que da información. Abril, 2.000 millones de dólares. Mayo, y acá hay fuentes que hablan de 3.000. Si sumamos lo que da la información del balance cambiario y tarjetas, nos vamos a casi esos 3.000 de los cuales se hablan. Junio, sí, 4.051 millones. Julio, no está el número todavía, pero podemos esperar una suma similar. Y hay que recordar que Argentina recibió un apoyo del FMI en una cierta cantidad de divisas que casi ya ha sido absorbida. Si julio llega a dar 4.000 o 5.000, entonces nos vamos a estar encontrando que se absorbieron casi los dólares que nos dio el FMI como un adelanto de los pagos que debe realizar Argentina hacia los próximos años. O sea que nos comimos en 3 meses por dolarización de carteras porque los individuos decidimos comprar dólares para estoquearlos o para hacer pagos de tarjeta, consumo en el exterior. Eso lleva a que usé la tarjeta y ahora me quedé endeudado con un préstamo personal que saqué para poder pagar la tarjeta. Veamos cómo sigue este análisis. Bueno, justamente acá sacando información del Banco Central, tengo el balance cambiario y sí, podemos observar que las personas humanas han realizado una compra aproximadamente del monto que decía, un poco más de los 4.000 millones, o sea que lo que ingresa por leguminosas y cereales es absorbido por la compra de los individuos al mercado. Esa ecuación no es posible que se mantenga el tiempo, por ejemplo, en los meses en los cuales no esté esa liquidación por oleaginosas y cereales. Estamos hablando de soja y otros productos del agro. Si vemos la cuenta corriente cambiaria, no es nada más que sucedió esto en los últimos meses, sino que ha existido una salida continua de divisas, incluyendo también no dolarización de cartera, sino sector externo. Y esta situación, por supuesto, que implica una presión sobre el tipo de cambio. Las importaciones han sido usualmente lo que son todos los meses en Argentina, más de 6.000 millones de dólares.
Esto ha tenido efectos, sí, sobre la tasa de interés, lo hemos hablado, hay un video específico sobre eso, de intentar retener a los pesos como pesos y no que se vayan a divisas o a otros activos que puedan ser convertibles en divisas. Bueno, nos encontramos con una presión importante sobre la tasa de interés, más allá de este salto que fue un error no forzado de desarmar las LEFIs, tema sobre el cual seguramente habrán escuchado en demasía, pero bueno, estas letras fueron bruscamente eliminadas o no se pensaba que iba a suceder. Los bancos se encontraron descalzados en sus posiciones, bajó la tasa de interés, después tomaron posiciones a tasas de interés, se quedaron ilíquidos. Bueno, todo esto espero que se esté resolviendo. Hoy hay una oferta muy importante de distintos activos en los cuales posicionarse a tasas altas. Viene la licitación de el Tesoro que va a absorber parte de la liquidez con un vencimiento de 11 billones. Se supone que las tasas queden normalizadas en torno a un 30%. Tampoco se espera un 12, pero tampoco un 70% de tasa de interés. Em, lo que es la colocación a nivel de bancos o bancos con Banco Central. Si vemos las reservas, que este es un tema más que interesante, las reservas tuvieron, voy a mostrarlo con este gráfico que queda mucho mejor, esta evolución en los últimos meses. El tema es cómo se llegó a esta evolución, sobre todo por préstamos que se han recibido, el repo y también lo que ha sido la colocación de un bono de 1.000 millones. Todo eso hace que, y además una liquidación muy importante, dado que en julio comenzaban otra vez las retenciones en 33% para la soja. Ahora el presidente dijo que vuelven a estar en forma permanente el 26%. La realidad es que por lo menos hasta el día de hoy no habían salido en el boletín oficial, hay que ver si salen en el del día de mañana, pero sería importante que se comunique para que empiecen otra vez las liquidaciones pensando en ese 26% por la soja. Si no, voy a encontrar que además voy a tener un efecto negativo y es que esperando que bajo otra vez las retenciones no tenga nueva inscripción de exportaciones. Volviendo a los efectos, el tipo de cambio, bueno, sí, el tipo de cambio tuvo esta suba, este gráfico lo había mostrado, es sacado directamente del informe diario del Banco Central, uno puede encontrar la evolución del tipo de cambio, la última vez que lo habré usado estaría donde muestro el cursor, sí, se mantuvo hacia arriba, está peleando a los 1.300, pareciera que es un nuevo equilibrio, estamos hablando de un valor que ha subido un 12-15%, depende de cuando tome la medición, con una inflación que puede ser para el mes de julio no mucho mayor al 1,5 o 1,7. Estamos hablando de una mejora en términos reales, una recuperación en términos de competitividad de un 10%. Igual hay que recuperar muchísimo más y ahí tendría que ser muy activa la política de reducción de impuestos o otros incentivos para poder dar competitividad a algunos sectores que, más allá de su propia reestructuración, requieren de algún tipo de apoyo, por ejemplo, del financiamiento, y donde las tasas de interés no van a estar acompañando a esa solución de hacer una reingeniería interna para ser más competitivos. Tampoco la legislación laboral, y así seguimos hablando de reformas estructurales que son necesarias para poder avanzar en la capacidad de competir con el resto del mundo en esta política de apertura que se ha implementado desde hace más de un año y que sirve para estabilizar los precios, pero que se está llevando puesta a una parte de la industria nacional e incluso también los comercios que tienen que reestructurarse internamente con miras a buscar más eficiencia dada la reducción de los costos de los márgenes de ganancias existentes. El riesgo país no ha conseguido el bajar. En los últimos días bajó un poco, pero la verdad es que necesitamos que baje a un umbral, a esta escalera de los 500 puntos. ¿Cómo hacerlo? Con reformas estructurales, pero no me quiero alejar del calendario electoral, pero vinculado con esto, un triunfo electoral del gobierno y la posibilidad de avanzar en reformas estructurales va a permitir él baja el riesgo país. Ahora, para lograr el triunfo, ¿puedo realizar un ajuste mayor en estos 3 meses que quedan o menos de 3 meses? Estamos hablando de agosto, septiembre, ahí ya elección en Buenos Aires y
sobre de final de octubre la elección nacional. Estamos hablando del 26 de octubre. Estamos a casi 3 meses de esa fecha. Son poco menos de 90 días. Lo que no hice antes, no sé si lo voy a hacer ahora. Y mientras tanto voy a tener todo lo que planteé antes, dolarización de cartera, con suerte con la estabilización dada, el freno en el crecimiento de la actividad económica, la aparición de los importados, bueno, la inflación se mantenga, hay que ver cuánto es el pass-through, el movimiento desde el tipo de cambio hacia los precios, todavía pareciera que no es así porque no hay demasiado margen. Eso lo evidencia la evolución de los bonos SER que hoy un TX26 está dando una tasa de más del 18%. Significa, o aumentó mucho el riesgo pesos en Argentina o la rentabilidad de este título ha subido mucho por la gran baja de precio que ha tenido, acercándose en el calendario de pagos un pago sobre noviembre. Si lo pensamos un poco, si uno espera un ajuste en el tipo de cambio, ese valor pesos que me puede estar pagando vale mucho menos y por eso es que está no adormecido, sino que ha ajustado bastante el precio de este activo. Estamos hablando de una baja de en la última semana, una baja mayor al 3% y una baja superior si lo hablamos a un mes. Entonces, los bonos SER no han sido el mejor refugio, sí lo han sido los bonos en dólares. La de 38 como un reflejo de lo que sucedió con toda la serie de bonos, sean de ley local o ley internacional, una tasa del 12,62% es muy, pero muy interesante. Para un bono con ley local, si me voy a un GD 38, la tasa está un 1% más abajo. Si me voy a ley Nueva York, pero provincia de Buenos Aires, la tasa está 2 puntos más arriba, significa un riesgo de emisor diferente. No sé si hay tanto apetito para la deuda de Buenos Aires en este momento. Igual su parte en pesos ha subido bastante y eso está permitiendo obtener hasta un muy buen refugio para lo que es los pesos que uno tiene en manos, refugiándolos en un activo que va a pagar dólares. Volviendo a lo que son otros activos financieros que están disponibles, bueno, los CDRs, de los cuales hablamos video tras video. Tomo una empresa emblemática por ser hoy la empresa más valiosa del mundo, Nvidia. Estamos vinculados con la inteligencia artificial, con los chips necesarios para ese desarrollo y Nvidia ha tenido una suba a nivel de las últimas semanas superior al 10%, superior al 20% para el mes y en el año un 54%. O sea que ha funcionado mucho mejor que la inflación y ha cubierto más que sobradamente lo que el aumento del tipo de cambio, dado que tuvo su propio incremento por su propio negocio. Por eso cuando uno habla de un CDR, no es que está vendiendo un producto financiero por algún motivo más que el de elegir un activo que tenga vida propia, que tenga una evolución positiva, dado sus propios fundamentos, pero que al mismo tiempo dé una cobertura. Por eso que obsesiona a los argentinos, que es la suba del valor de las divisas, en este caso de el tipo de cambio del peso argentino en relación al dólar estadounidense, así como también podríamos cubrirnos con el euro tomando buenas empresas europeas o brasileñas si hablamos del real, cosa que depende la relación Estados Unidos-Brasil, los aranceles recíprocos se coloquen, pero las empresas brasileñas han tenido un vaivén bastante interesante que ha permitido posicionarse en activos muy, pero muy valiosos que han perdido valor por las noticias de la confrontación Trump con Lula. Empresas que han tenido algún movimiento reciente y que tiene que ver con el calendario electoral, porque la verdad es que el anuncio de, primero,
subir las retenciones, mejor dicho, establecer un mecanismo por el cual subían las retenciones a partir del 1 de julio y efectivamente que haya sucedido eso. Entonces he traído un montón de divisas o adelanto de inscripción de exportaciones al mercado cambiario durante junio y primer quincena aproximadamente de julio. Ahora se secó totalmente la exportación de soja y otros productos del agro. Resultado, el presidente anuncia que bajan en forma permanente las retenciones, en el caso de la soja, al 26%. No fue tanto lo que es bajo en carne, pero también el impacto en exportaciones no iba a ser tanto. Tampoco es que ahora se van a sembrar campos de soja, porque eso tiene será para la próxima cosecha. Está bien, alguien que tenga el silo bolsa dirá, bueno, me mejoró y por eso es algo a liquidar, pero faltan 90 días para elecciones nacionales y ahí se va a estar definiendo bastante qué es lo que se puede hacer o no de reformas estructurales. No hay que perder el sentido de eso que uno plantea y es las reformas estructurales. Mientras tanto, Agrometal, que vemos que tuvo un camino descendente durante todo el año, ha tenido una recuperación que quebró el techo de su canal descendente. Veremos si se mantiene en el tiempo o es, como sucedió en esta primera parte del año, un intento de volver a restablecer un camino ascendente y otra vez entré en el canal descendente. Todo depende llamémoslo, real del efecto probable sobre el agro de restablecer retenciones a lo que había al mes de junio. Y esto sería la posibilidad de comprar cosechadoras, distintos equipos agrícolas y que no sean productos importados también. O sea que el caso del agro es muy particular porque muchas empresas han caído, hay muchos damnificados por caídos regionales. Ahora hay un caso muy conocido en Cañada de Gómez, pero así hay en otras localidades, empresas que han tenido problemas para hacer frente a sus obligaciones y eso lleva a desde Vicentín en adelante, Surcos, Grobos y así distintas empresas, Bioceres. Entonces me voy a estar encontrando con un sector que de uno siempre pensarlo como el puntal del crecimiento de Argentina, un sector que está muy dañado en términos financieros. Y esta es una empresa que vende productos y de gran valor y que requieren de financiamiento hacia ese sector. Entonces veremos su evolución, tampoco es que pensemos que una golondrina hace verano, porque un anuncio que puede ser interesante, después cuando uno lo desmenuza, y no sé cuántas cosechadoras más le va a vender, le va a permitir vender en una empresa. Se habla de que hay un récord de ventas, perfecto, hay que ver si el récord de ventas son de productos generados por estas empresas nacionales o me encuentro ya que hay un 30-40% de producto importado que está abasteciendo al sector. Un factor crítico que aparece en este momento, del cual tenemos un informe subido en la página de consultorfinanciero.com.ar en la parte de análisis, para ver un informe que detalla bastante toda llamémoslo, la desafiante situación que enfrenta el Tesoro Nacional para afrontar deuda en pesos de corto plazo a diciembre y con los vencimientos actuales tenemos más de 100.000 millones de pesos de vencimientos de deuda de corto plazo. Si vemos las ofertas que se presentan ahora en el primer rollover de deuda de final de junio, de final de julio, disculpen, del Tesoro son 11.000 millones y parte de los vencimientos ya son a un mes, 2 meses. O sea que ese monto se va a estar incrementando por los propios nuevos títulos que se van a generar para rolear la deuda que va venciendo. Es como que el saldo de la tarjeta me va a retroalimentar en el mes que viene y así sucesivamente. Para poder atraer dinero y que se mantenga dentro de lo que es deuda de corto plazo en pesos, voy a tener que dar tasas reales positivas. O sea que las últimas licitaciones fueron de tasas del 40-50%, con una inflación mensual del, pongámosle, 1,70 y se nos va a un anual del 22%. Estamos hablando de tasas reales. Si se mantuvieran esas tasas del 20 encima, 20% real, lo cual es
una suma muy, pero muy interesante. Pensemos en una economía del resto del mundo, como la norteamericana, con deuda del 4,5-5% promedio, pero con una inflación de 2,5%, o sea que tienen tasas reales del 2,5%. Acá estamos hablando del 20% de tasa real. El incentivo para que te quedes en pesos es muy grande. Ojo, también el riesgo de quedarte en pesos en algún tipo de título que no tenga el ajuste necesario frente a algún tipo de cambio en otras variables, le hace tipo de cambio, aceleración de la inflación y pierdas. Ahí donde aparecen los títulos a renta fija en pesos, estoy diciendo a tasa fija en pesos, que realmente pueden parecer muy pocos atractivos, mucho a lo que es colocación muy corta, 30, 60 días, ajustes por ser Dorland Link y distintas posibilidades que den una válvula de cobertura frente al cambio en otras variables. Por eso va a haber mucha reducción de plazo. Una cobertura, si me quedo en pesos con compras de dólar a futuro, con un solo vendedor, que es el Banco Central, y una posibilidad continua de cada vencimiento, un flujo de parte de ese dinero a activos líquidos ajustados con dólar o directamente dólar. La presión va a ser muy grande sobre el tipo de cambio, la necesidad de ofrecer una tasa real positiva muy importante va a ser creciente. ¿Cuál es el efecto? Y acá viene el dilema de política económica. Sé que tengo que hacer eso para frenar la sangría de reservas que se puede dar en los próximos 90 días, el efecto sobre la actividad industrial. Quiero estabilizar la economía, abro más la economía y me encuentro que desde Asindar suspende la actividad, automotrices tienen dificultades en la producción local, sí, en traer más productos importados, ahora entran todos los autos chinos. Y por otro lado, sí, alguna noticia de que se va a producir un poco más de Ranger. Unos hablan de una inversión de 40 millones, por otro lado leí 700 millones, un poco más, poner una planta nueva para hacer dos modelos nuevos. La inversión es la variable dinámica importante. Ahora, el que no invirtió en el último año, no sé si va a anunciar y va. Una cosa es que anuncie, otra cosa es que realice efectivamente la inversión en el sector real en los próximos 60 días. La suba de tasas que requiero para poder lograr mantener a los pesos en pesos me va a afectar y me afecta totalmente el financiamiento. Las ofertas de crédito de los bancos abundan. El tema es cuando uno ve el costo financiero total, pueden llegar a estar entre el 150 y el 200% anual, con una por supuesto, opción de endeudarse en UVA, 24-36% más UVA, da una tasa, depende de la inflación, de un 50 con costo financiero total de un 60, mucho más barato de tasa fija, pero uno se está arriesgando a que no se mantenga la estabilidad. Una necesidad transitoria de dinero y convendría más un UVA y después saber que lo puedo estar precancelando. Pero eso es para alguien con gimnasia en el mundo financiero. Para alguien que dice, me voy a endeudar y de ahí en más voy a pagar hasta el vencimiento y 60 meses UVA en Argentina, hoy puede ser medio suicida. O sea, me dio tirar una moneda al aire y me sale bien o afecto mi patrimonio en forma permanente o en forma durable en el tiempo con un gran gasto que voy a tener que afrontar. Y por supuesto, a lo que surge, dada toda la combinación de análisis que hemos realizado, es un incremento en el desempleo. Habrá más independientes que surjan, pero la creación de empleo formal desde hace más de 10 años o más que no se reactiva y menos se va a reactivar ahora, al contrario, va a estar aumentando el desempleo, veremos si los indicadores lo muestran o no, pero el efecto sobre la economía real por lo menos es de no crecimiento. Terminan las comparaciones con la primera parte del 2024, que ha sido catastrófico ese año, por lo tanto dan tasas de crecimiento bastante importantes. Si no se crece más, igual el año va a terminar con un 4 o 5% de crecimiento interanual, pero
Veremos cuáles son los efectos si sobre todo no se puede controlar la fuga de pesos, esa montaña de pesos que está disponible hacia las divisas. Así que es crucial que se avance en generación de expectativas positivas a poselecciones. Descontar un resultado electoral positivo es bastante temerario, pero trabajar con ese escenario de un resultado electoral positivo, hacer un poco de docencia de no perder al comprarse dólares para después tener que venderlos y perder en el medio, o como le pasaron a algunos bancos, el irse por la tasa, quedándose ilíquido, después tener que encontrarse que no tenían liquidez para afrontar los 2 días siguientes. Hay que ser equilibrado en las decisiones, diversificación, racionalidad, no dejarse llevar por las noticias del canal que uno ve, otro, otro, sino salen a comprar dólares cuando sube a 1.350, después lo necesitan cuando los venden a 1.260, cosa que habrá pasado en las semanas anteriores. Sí, lo de la economía real va a ser muy difícil de revertirlo y la política económica que se está implementando en este momento queda hasta difusa, porque uno diría se quiso hacer política monetaria expansiva con la disolución, desaparición de las LEFIs. Terminó siendo ultra contractiva por una mala praxis en la gestión. En la fiscal uno diría, bueno, bajaron retenciones o volvieron al nivel, va a tener un efecto fiscal, pero estamos hablando de 11 muertos y 20 y pico de heridos en los últimos 2 días en las rutas nacionales y provinciales por falta de obras públicas. Entonces, desde el punto de vista de la monetaria, para resumir, uno la ve más contractiva que expansiva. En la fiscal uno la ve contractiva. El anuncio de baja de un poco de retenciones con 1.000 millones de dólares de costo fiscal. La realidad es que la baja de obra pública es muy superior a esto, así como también la reestructuración en organismos nacionales, etcétera. Vemos, si hablamos de Rosario, la falta de el dinero para poder ampliar eh, la pista del aeropuerto, una licitación que ha quedado vacante y, y que el gobierno provincial va a tener que salir a poner los fondos. Dicho sea de paso, hablaban de ir a buscar 2.000 millones de dólares a Nueva York en este contexto. ¿Sería recomendable el pausar un poco ese endeudamiento? No hay noticias de que se haya podido avanzar. Esperemos que triunfe la racionalidad, que la gente de finanzas de la provincia le diga a Puyaro, esperemos un poquito para la colocación de deuda, porque quizás se pueda hacer después de las elecciones, clarificando un poco la situación de Argentina y con eso bajar el costo financiero, o incluso si no es así y la situación en vez de mejorar empeora, nos habremos salvado los santafesinos de pagar un montón de impuestos para poder cubrir los costos financieros de una deuda carísima que van a haber estado colocando en el peor momento para salir a endeudarse. En la política cambiaria se relajó el cepo para los individuos, pero se mantiene para las personas jurídicas. Las reservas subieron sobre todo gracias a endeudamiento. Si hablamos de los 26.000 que se tenían y después la suba a los 40.000, es vía repo, vía vía el bono colocado de 1.000 y vía el dinero que entró de el FMI cuando empezó a sumar son, y además lo que aparece en organismos supranacionales. Entonces, cuando sumo todo eso, me fui a los 17.000 millones aproximadamente, y es lo que subieron las reservas y bajaron por las compras netas, por el movimiento de operaciones con el exterior. La política cambiaria, todavía para personas jurídicas, sigue siendo restrictiva. Y eso hace que el mercado no esté encontrando el verdadero precio para la divisa, para el dólar norteamericano, así como también para las otras distintas monedas. Sería interesante el poder liberar más
el cepo para personas jurídicas, pero bueno, eso va a tener que ver con también la realidad y expectativas a futuro. En términos comerciales, para estabilizar se abrió la economía. Esto parece el año 91 con la apertura unilateral de Argentina hacia el resto del mundo, que se combinó, por supuesto, con el Tratado de Asunción y el Mercosur. Ya tenemos el Mercosur, ahora veremos si avanzamos un acuerdo con Estados Unidos en política comercial, lo hemos liberado para el resto del mundo. Bienvenido sea para el resto del mundo tener un país como Argentina, sin un gran PBI per cápita, pero con una parte de la población, hablamos de un 30% con capacidad de compra. El resto también, por supuesto, es demandante, no va a viajar al exterior para comprar, pero le están trayendo los productos hasta la puerta. La electrónica bajará, la ropa bajará, seguimos pensando en el efecto sobre el sector real, pero comercialmente lo que nos falta es encontrar a quién venderle los otros productos de valor agregado. Y por supuesto, en términos de ingresos, se ha dado una brutal redistribución de ingresos en la economía. Si uno dijera qué tipo de política se ha implementado, y uno quisiera decir progresiva. Pero lamentablemente me parece que lo que estamos viendo es una política que ha resultado bastante regresiva más que progresiva. Será mucho voluntarismo el dar asistencia a quienes menos tienen en la economía, más AUH y todos los programas que sean sin intermediarios. Eso es un gran triunfo. El hacer llegar en forma directa el dinero a quienes menos tienen. El tema es si esas sumas de dinero alcanzan para poder cubrir las necesidades básicas de una familia. Los jubilados están totalmente fuera de cualquier capacidad de afrontar un presupuesto de vida directamente. Y quien es un asalariado que ingrese en una empresa con un sueldo de 800 a 1.200.000, difícilmente puede tener una vida independiente totalmente financiada por su propio ingreso. De ahí en más, nos vamos a encontrar que sí, hay un 30%, nos queremos extender a un 40% de la población que puede tener un ingreso tal que puede cubrir las necesidades, pero en términos relativos lo está haciendo con un presupuesto que es de una economía del primer mundo en un país con las realidades de una economía en vías de desarrollo. No todo el mundo gana 4 millones, no todo el mundo gana 8 millones o más, y hoy un presupuesto de clase media alta, está superando el nivel de los 4 millones de pesos largamente, y eso significa que una parte pequeña de la población puede estar encontrándose entre lo que es una clase media alta o una clase alta dentro de la economía argentina. Sí, 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 es el que está consumiendo, pero nos estamos encontrando con una gran parte de la población que está pasando una muy mala situación económica. Por eso uno habla de una redistribución regresiva del ingreso, con un agigantamiento en la clase de menos ingresos. Se afina mucho, que es una pirámide de ingresos. Siempre va a haber un 10% con alto poder adquisitivo. Mucha gente que se autocataloga de clase media o aspira a ser de clase media, pero pocos todavía con el ingreso para mantenerse dentro de ese nivel. Es un dilema de política económica querer satisfacer a todos, estabilizar para beneficiar la situación de todos. Sin embargo, con tasas reales positivas, esa estabilidad significa que quien se financia tiene una peor situación en vez de una mejor. Ha aumentado la morosidad, aumentan los pedidos o las consultas para dar de baja contratos de alquiler. Y por otro lado, nos encontramos con la necesidad de reactivar la economía, y es difícil de hacer una política monetaria activa, efectiva, con el esquema cambiario que se ha elegido, dado que si hago mucho de política monetaria expansiva, tengo la posibilidad de que los pesos creados se vayan al mismo tipo de cambio. O sea que hay dilemas en la gestión de política económica. Son 90 días hacia las elecciones. Va a ser muy interesante cómo se generan expectativas en base a un supuesto gran resultado electoral para el gobierno, para poder aminorar las presiones sobre el tipo de cambio y poder avanzar ya desde ahora en
el anuncio de reformas estructurales a venir para no frenar tanto la inversión e incluso ir preparándose para, confirmado el resultado, poder avanzar en ese sentido. Sean las reformas y las decisiones del sector real de acompañar a la gestión hacia adelante con decisiones de inversión, decisiones de consumo y distintas decisiones que impliquen la posibilidad de mantener una situación de crecimiento y, por qué no, de desarrollo a futuro. Bueno, estas son visiones particulares propias. Mi nombre es Santiago Tamus. Este informe lo puede estar viendo este video de YouTube o otra red social. Bienvenidas las consideraciones que tengan, sean estas en la red social que estés viendo, por email a santiagotamous@gmail.com o santiagotamous@consultorfinanciero.com.ar. Pueden también desde la página Consultor Financiero enviar desde la parte de contactos la consideración que quieran, que darán sus datos y en breve estaremos anunciando un evento de una charla de economía sobre economía pre y post electoral a la cual estarán invitados quienes se anoten. Será una charla libre y gratuita en la ciudad de Rosario. Hasta luego.